¿Cómo está, Máster? Buenas noches. Somos el grupo número 6. Quien les habla es la alumna Nolka Vargas, quien va a presentar la problemática y también va a ser la moderadora de este pequeño podcast. La problemática principal muestra la dura realidad de Yenaya, una madre soltera que lucha sola contra la pobreza, la inestabilidad laboral y la enfermedad de su hija. A pesar de su esfuerzo, no cuenta con apoyo familiar, comunitario ni institucional, lo que la lleva a vivir bajo un estrés constante. Esta presión va afectando poco a poco su salud mental, llenándola de angustia, desesperación y agotamiento. Lo más crítico es que en lugar de recibir ayuda, las instituciones la juzgan y la separan de su hija. Todo esto la empuja a un límite emocional donde sus decisiones ya no son racionales, sino una reacción desesperada por sobrevivir y ser escuchada. Después de presentar esta problemática, voy a realizar unas preguntas a los compañeros. La primera es, ¿qué situaciones de vulnerabilidad social y económica se evidencia en la vida cotidiana de Yenaya y cómo estas influyen en sus decisiones y comportamientos a lo largo de la película? Compañeros, ¿qué opinan ustedes respecto a esta pregunta? Buenas noches, estimados compañeros. Me presento, mi nombre es Fernando Chávez. Y bueno, en la vida de esta señorita se evidencian múltiples situaciones como tal, ¿no? De vulnerabilidad, que es un constante desalojo de la desigualdad, de cubrir necesidades, tanto pueden ser básicas o muy extremas como tal. En sí nos podemos guiar de ciertas partes, pero no sabemos el núcleo en sí, en cuál podría afectar e influye de qué manera, ¿no? Y bueno, a lo largo de esta película me he dado cuenta que las decisiones no responden tanto a una planificación racional, sino a la urgencia de sobrevivir el día a día como tal, ¿no? Y bueno, que la dificultad para manejar los conflictos, tanto en el trabajo como en otros espacios, tiene su conducta que está profundamente condicionada por el contexto y que evidencia mucha necesidad precaria. Es mi opinión, compañeros, durante este podcast. No sé si alguien tenga algo que decir, algo que Correcto, acotar. correcto, compañero, muy amable, gracias. Máster, ¿qué tal? Billy Andrade le saluda, compañeros, bienvenidos. En efecto, tenemos muchos factores, dentro de ello a la pobreza y la falta de recursos, donde Yaniyá lucha siempre por sostener a su hija. Eh, Padece siempre de una enfermedad grave, se enfrenta a dificultades para pagar las cuentas y mantener su hogar estable. También existe el racismo y la discriminación, donde ella experimenta eh, de manera diaria la discriminación, lo que agrava su situación y la vulnerabilidad. Siempre hay falta de apoyo institucional, donde los protagonistas no reciben nunca lo necesario de las instituciones gubernamentales. En realidad, la enfermedad de su hija, donde agravia su salud, donde el factor clave siempre la impulsa a tomar acciones como madre desesperada, quien está dispuesta a hacer lo que sea para salvarla. Siempre se ha mantenido en aislamiento social y eso es deplorable, eso es imperdonable, no se puede concebir. Donde se siente siempre ella sola y sin apoyo, lo que la lleva siempre pues a tomar, como dije anteriormente, las acciones impulsivas y desesperadas. Mi aportación. ¿Algún compañero que continúe, por favor? Bueno, muy buenas noches con todos, Magister, compañeros, mi nombre es Angélica Parra. Sí, bueno, en realidad, acotando a lo que comentaban mis compañeros, en realidad la vida de la protagonista nos muestra varias situaciones de vulnerabilidad que en realidad afectan a cómo ella se desarrolla y cómo ella podía vivir su vida.
tenemos una situación en la que se evidencia una pobreza extrema. Ella tenía dos trabajos y aún así no le alcanzaba. Era una madre soltera que luchaba por llegar al día a día para poder solventar las necesidades de una hija enferma. Y muchas veces también sufría por el tema del abandono, como decía mi compañero, el tema de las instituciones que deberían haberle apoyado son aquellas que le dieron la espalda, que hicieron que toda la situación que ella vivía sea mucho peor. Hablamos del tema de que ella luchaba cada día por lograr conseguir las cosas básicas, que eran la comida, el poder cuidar a su hija, el mismo tema de la salud de su hija, que ella tenía que solventar el tema de sus medicinas, que eran obviamente costosas porque la niña tenía epilepsia. Entonces, hablamos de una situación realmente precaria, en donde la protagonista vivía un estrés constante que afectaba directamente a cómo ella actuaba, a su propia salud. Entonces, a lo largo de la película se puede ver cómo sus decisiones muchas veces son tomadas en el calor del momento, porque se ve tan desesperada que lo único que puede hacer es el punto al que la situación en el que ella está le obliga a simplemente tomar decisiones en el momento, sin pensar en tal vez las consecuencias de futuro, simplemente por esa desesperación de tratar de seguir adelante, de salir y poder cuidar a su hija. Entonces, eso es acotando también a lo que mis compañeros mencionaban antes. Muy buenas noches, me presento, soy Genesis Bennett, acotando lo que dicen mis compañeros. Yenaya vive en un ambiente de mucho estrés. Por eso hay muchas decisiones que toma que no son los que haya pensado, sino porque necesita resolver lo del momento para poder sobrevivir. Esto se nota en que a veces se muestra muy ansiosa, se irrita fácilmente y tiene problemas para manejar conflictos, tanto en su trabajo como en otros lugares. Su forma de actuar está muy influenciada por todo lo que está viviendo. La situación difícil en la que se encuentra no le permite tener estabilidad ni tomar decisiones con calma, sino que actúa más por necesidad que por elección. Muchas gracias. Muy importante el análisis de cada uno sobre sobre la pregunta número uno. Continuando con las preguntas, nos vamos a la pregunta número dos, que nos dice qué cambios emocionales y conductuales presenta la protagonista durante el desarrollo de la historia y de qué manera estas reflejan un deterioro progresivo de su salud mental. Asimismo, como respondieron en la primera pregunta, necesito también que den su análisis, compañeros. Adelante. En la segunda pregunta que nos dice para realizar un análisis emocional, y en ella lo mejor sería un acompañamiento psicológico enfocado en un trauma y el duelo. Se debe trabajar en sus emociones, ayudarla a aceptar la realidad y fortalecer su forma de enfrentar los problemas. Todo esto es en su espacio seguro, respetando su ritmo y apoyando su recuperación emocional. También, acotando a lo que me comentaban nuestra compañera, Yenaya en toda la película y a lo largo de su historia, se nota que pasa de estar preocupada a tener, digamos, un semblante que imita una estabilidad y después se evidencia un deterioro emocional cada vez más fuerte por la presión que vive a diario. Empieza a sentirse desesperada, frustrada, angustiada y de un momento a otro empieza a efectuar más este tema del comportamiento con impulsividad, puesto que como se ve en una situación de presión, de estrés, es la única reacción que tiene el cerebro, ¿no? De una reacción de impulsividad, en la que la falta de concentración y la pérdida del control son lo principal en el comportamiento de la protagonista. El punto más crítico es cuando ella distorsiona la realidad y se niega a aceptar la muerte de su hija. Vemos en realidad en ese momento el deterioro emocional, mental y psicológico de la protagonista porque por todo el dolor que ella sufría, por todo lo que llegó a sentir cuando pasó lo de su pequeña, ella simplemente prefirió disociarse y tratar de seguir un día, digamos, con su normalidad, sin aceptar que su hija ya había muerto, que no pudo tal vez ayudarle y eso le causó una desesperación en la cual a lo largo de la película podemos ver que los cambios emocionales
y conductuales de ella se van agravando cada vez más por la misma desesperación de todo lo que ella vivía. Es lo que puedo comentar yo. Compañera, gracias. El siguiente compañero, de pronto algún análisis sobre la siguiente Sí. pregunta. Justamente estos son los cambios emocionales y conductuales que reflejan siempre pues, un deterioro progresivo en la salud mental de esta madre, como es pues, el aumento de estrés, como lo dijo, la pérdida de control, deterioro de las relaciones, el aumento del riesgo. Estas señales de alerta siempre son importantes reconocerlas, ¿sí? Porque estas son las que provocan el deterioramiento de la salud mental. Aquellos como el cambio en el estado de ánimo o comportamiento, en el aislamiento social, en la dificultad para dormir, con ansiedad o al no concentrarse, con pensamientos de auto, autolesiones, por decirlo de esa manera, o incluso el suicidio, pues no. Eso realmente es el enfoque más básico, ¿sí? Alguien que quiera pues, aportar. De pronto, el compañero Fernando. Ok, como acaban de mencionarnos los compañeros, y tenemos claramente que este proceso causa un gran colapso, ¿no? Psicológico a producto de acumulación, de estrés y de un sinnúmero más de cosas, ¿no? Y sobre todo la falta de apoyo, mostrando una vez más cómo la salud mental puede deteriorarse cuando no existen recursos para afrontar ciertas situaciones o crisis que solemos pasar. Bueno, compañeros, continuando con las preguntas, vamos con unas preguntas teóricas que nos dice cómo se puede interpretar la situación de Yenaya desde el modelo ecológico, considerando la influencia de los diferentes sistemas en su problemática. ¿Qué podemos acotar a esto? ¿Algún análisis sobre esta pregunta? Bueno, la situación de Yenaya se explica por varios factores de estrés personal, falta de apoyo familiar y aislamiento social, instituciones como poco comprensivas y pobreza. Todo su entorno influye en dificultades, mostrando que su problema no es solo individual, sino el resultado de múltiples condiciones que afectan a la vida diaria. El modelo ecológico explica que el comportamiento y las situaciones de una persona no dependen solo de ella, sino de la relación de su entorno. Este modelo plantea que existen varios niveles de influencia en la vida de Yenaya, a nivel personal, familiar, comunitario, institucional y social. Muchas gracias. Bueno, sí, me gustaría acotar, ¿no? En relación a lo que comentaba la compañera Génesis. Sí, desde el modelo ecológico de lo que vive Yanaya se entiende como el resultado de varios factores que se cruzan, como mencionaba la compañera. A nivel personal, tenía mucha carga emocional, le costaba manejar el estrés, era una madre soltera que estaba cuidando a su hija con todo lo que podía. A nivel familiar, ella se asume sola, pues está cuidando a su hija sin ningún otro apoyo. Considera que su madre o hermana no son aptas para acompañarle en relación a tal vez cualquier historia pasada que haya tenido con su familia. En el nivel comunitario, se ve que ella no cuenta con el apoyo. Eso la aísla, ella se siente sola, obviamente. No tiene a nadie a nivel comunitario que, digamos, la apoye. A nivel institucional, creo que fue lo más evidente, lo que se notó, ¿no? Que no había este apoyo tanto en su trabajo, en la escuela de la pequeña, las mismas entidades como policía, sistema de acogida, la trabajadora social misma que se presentaba, no tuvieron esa empatía, esa interés, ¿no? De identificar que en realidad ella estaba en una situación que no era mala por querer que digamos que ella era negligente, sino que en realidad era algo que se salía de sus manos. Entonces todo esto empeora mucho lo que ella pasaba, ¿no? En lo macrosocial, la pobreza y la desigualdad limitan sus oportunidades. Desde también, en alguna parte, el tema racial fue un factor bastante
importante o relevante que yo me di cuenta en muchos aspectos que te tomaba en cuenta esta idea de cómo era una mujer afroamericana, digamos que el trato era muy diferente a como hubiese sido tal vez en otra situación. Pues todo este conjunto, todo esto explica su situación mostrando que no solo es una problemática individual, no era solo algo que ella pudo haber resuelto sola, sino que también se evalúa desde un espectro mucho más grande. Es lo que yo puedo aportar a lo que comentaba mi compañera. No sé si los compañeros tienen algo que también comentar. Ok, compañeros. Bueno, desde mi perspectiva y haciendo un bosquejo individual, eh, presenta una sobrecarga emocional, ¿no? Y dificultades para controlar los niveles de estrés, que eso es algo que se ha venido presentando durante el rodaje de la película y lo del podcast que hemos venido comentando. Y mientras el ámbito familiar enfrenta otra responsabilidad, ¿no? Que con el cuidado de su hija y totalmente que no tiene apoyo como tal. Ese es mi pequeño comentario que puedo aludir. Muy bien, compañero, muchas gracias. De pronto, el compañero Billy, de pronto nos quiere dar Por algún supuesto, análisis. claro que sí. ¿Por qué no? Continúe, compañero, muy bien. Bueno, mire, tenemos influencias entre los sistemas de la problemática de la madre, gracias, mamá. Tenemos dentro de eso pues, el microsistema donde siempre enfocamos la falta de recursos, ¿sí? Y las limitantes que tenía Yanilla. Dentro del mesosistema es la falta de apoyo del sistema mismo de salud y la burocracia con la que se rodea. En el exosistema, las políticas económicas y sociales de aquel gobierno que no proporcionó nunca el suficiente apoyo. Continuamos con el macrosistema, que es la cultura de la sociedad que siempre estigmatiza la pobreza. Y ese es uno de los factores, creo yo, más importantes que hay que ponerle asunto. En esta interacción de sistemas, siempre tenemos que tener en cuenta, pues como les dije, tratar de ayudar, de solventar, de quitarle la carga, de guiarla a la madre, en este caso, visualizando aquel video, mediante nuestra materia, la carrera en la que, perdón, la maestría en la que nos estamos desenvolviendo. Podemos decir también que podemos manejar ayudándolas en los recursos económicos, en la burocracia, como lo manifesté. Y estas implicaciones, estas implicaciones para poder hacer la intervención, debemos de proporcionar, como dije, el apoyo económico, mejorar la comunicación, abogar para poder poner en práctica aquellas políticas que de alguna forma la pusieron vulnerable, le dieron desigualdad, ¿sí? Y promover una cultura de empatía en esta sociedad en la que nos encontramos, siempre con la comprensión hacia la persona en situación de pobreza. Eso es muy importante también. Gracias, chicos. Que continúe. Quien desea. Compañeros, muchas gracias. Y bueno, ¿y de qué manera el trauma y los mecanismos de defensa como la negación explican la construcción de la realidad que experimenta la protagonista frente a la pérdida de su hija? Pues estamos hablando de que es su hija. Entonces, ¿ustedes qué pueden acotar sobre esta pérdida? O sea, ¿qué experimenta la protagonista frente a esta situación? La protagonista sufre un dolor muy fuerte por la pérdida de su hija. Se protege negando la realidad. Ella imagina que su hija sigue viva, pero no es así. Para no enfrentar el dolor, esto no es consciente. Es una reacción al trauma que, aunque ayuda al inicio, afectan su forma de ver la realidad. En el caso de Yenaya con su hija. Es verdad, es verdad. Bueno, en Compañero, realidad,
Yo podría decir que, bueno, el trauma que sufre la protagonista por la pérdida de su hija es tan fuerte que su mente recurre al tema de la negación para protegerla del trauma, llegando a imaginar que su hija sigue viva. Esto no es algo consciente, sino que es una reacción que se basa en el dolor que sobrepasa, ¿no? Desde lo teórico se puede entender que es como una especie de desconexión, una disociación de la realidad que busca ayudar al sujeto a, digamos, tratar de sobrellevar un trauma severo, ¿no? Es lo que yo podría acotar. Ok, compañera, muchas gracias. Voy Bueno, a continuar con las preguntas. Vamos con unas preguntas de intervención. ¿Qué les parece? Como ya somos futuros máster en intervención psicosocial, nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de intervención psicosocial sería más adecuada para abordar el caso de Yenaya a nivel individual, considerando su estado emocional y psicológico? ¿Ustedes qué opinan sobre esta pregunta? En este caso, Yenaya se debe trabajar en sus emociones, ayudar a aceptar la realidad y fortalecer su forma de enfrentar los problemas. Todo esto es un espacio seguro respetando su ritmo y apoyando una recuperación hacia Yenaya. Muchas gracias. Bueno, yo también considero a la idea de intervención de mi compañera que se podría tomar a un nivel individual, un enfoque más en el acompañamiento psicosocial, psicológico, enfocado en el trauma y el duelo para la protagonista, pues acaba de perder a su hija y necesita recuperar esa estabilidad emocional. También es importante trabajar en el manejo de sus emociones, fortalecer habilidades de afrontamiento y obviamente para su autoestima para que ella pueda sobrellevar todo el trauma. Compañero. El siguiente compañero, de pronto. claro, también podemos poner en práctica el TCC, el famoso TCC, la terapia cognitiva conductual, donde ayuda a la madre a identificar y cambiar los patrones de pensamientos y comportamientos negativos relacionados siempre pues, a la pérdida de la bebé. También tenemos el ACT o la terapia de aceptación y compromiso, donde ayuda a la madre a aceptar su dolor y a desarrollar una mayor conciencia de su presente, sin juzgarla, sin juzgarla y siempre mantenerla consciente de sus pensamientos y emociones. Eso. Claro, también además se podrían implementar técnicas terapéuticas, ¿no? Que fortalezcan sus habilidades, su autoestima y afrontando sobre todo muchas situaciones como todo le ha venido pasando. Y el punto clave es ayudar a recuperar el sentido y el control de su vida. En este proceso, que sobre todo debemos realizar o encontrarle un entorno seguro, empático, donde se respete su ritmo de vida y se validen sus experiencias como tal. Es verdad, compañeros. Bueno, y después de esta pregunta, ¿qué estrategias podrían implementarse desde el ámbito comunitario e institucional para prevenir situaciones similares y brindar apoyo oportuno a personas en contextos de vulnerabilidad? ¿Qué opinan sobre esta pregunta? Acotando esta pregunta, yo pienso que es importante crear más apoyo para personas vulnerables. Por ejemplo, el acceso a la ayuda social, salud mental, vivienda y un trabajo digno. También las escuelas y trabajos deberían ser más comprensivos. Además, fomentar la solidaridad y ayudar a evitar el aislamiento, prevenir y para prevenir problemas mayores. Acotando también a lo que decía mi compañera, yo creo que a nivel comunitario e institucional es clave fortalecer las redes de apoyo, los profesionales, el equipo de intervención que trabaja directamente con estas personas para que se pueda garantizar una atención integral a las personas que sufren vulnerabilidad, incluyendo también, como decía mi compañera, la ayuda social, salud mental y condiciones dignas de vida, que creo que es lo más importante para que se pueda en realidad trabajar y llegar a ayudar a estas personas. Ya. Bien.
Siempre yo he estado convencido de que debemos de tener siempre estrategias institucionales, porque las políticas públicas siempre son las esenciales para esta clase de intervenciones, donde las políticas de apoyo a la salud mental deben de ser primordiales, capacitación del personal, servicios de apoyo psicológico, protocolos de atención, colaboración institucional, dentro de lo que respecta a las estrategias, siempre para establecer políticas de apoyo en salud mental, ¿verdad? ¿Sí? Para la educación y la detección para la detección y atención de las situaciones de vulnerabilidad de esta clase de personas, estableciendo siempre servicios de apoyo psicológicos en instituciones de salud y educación. ¿Para qué? Para que las situaciones de crisis y emergencia siempre se desarrollen con protocolos, colaborando y siempre colaborando de manera interinstitucional para fomentar así el desarrollo, compartir recursos y coordinar esfuerzos. Eso para mí siempre ha sido muy, muy primordial. Alguien que continúe. El compañero Fernando, de pronto. Bueno, compañero, yo muchísimas gracias. Este podcast me ha parecido muy importante, ¿no? Para implementar estrategias, ideas positivas y sobre todo permitir que las estrategias funcionen para prevenir el deterioro de la salud mental y brindar el apoyo oportuno antes de las situaciones se agraven como tal. Gracias, compañero. Ok, compañeros, muchas gracias. Muy importante el análisis de cada uno, pues esto fue bajo la perspectiva, pues, ¿no? Y como futuros máster de intervención psicosocial, que es lo que estamos estudiando, esta película creo que nos ha enseñado mucho. Y de esta manera cerramos este episodio, resaltando cómo el análisis de la película nos permite comprender diversas dinámicas sociales, emocionales y contextuales que influyen en la conducta humana desde la intervención psicosocial. Es fundamental reconocer estas realidades para promover procesos de reflexión, cambios y fortalecimiento del bienestar individual y colectivo. Agradezco su atención y participación, mis queridos compañeros. Nos veremos en un nuevo episodio. Gracias. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, pasen bien, cuídense.